yo te buscaré. Buenos días, Dios les bendiga, queridos amigos. Estamos en esta mañana en un nuevo devocional, De Mañana Te Buscaré, que se emite todos los días de lunes a viernes, 8:30 horas. Un momento especial para iniciar el día, para encontrarte con el Señor, para encontrarte con vos mismo, un momento para meditar su palabra, para adorarlo. Esos momentos que te tenés que regalar, porque son momentos claves para iniciar un día que va a ser exitoso. Le damos gracias a Dios porque hoy nos ha permitido levantarnos, nos ha permitido poder empezar a desarrollar las tareas que tenemos en este día, y qué mejor que darle esta oportunidad a nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda entrar en él y dar su fruto. Te invito a que juntos podamos empezar este tiempo adorando al Señor para después poder compartir su palabra. En el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En esta mañana quiero compartirles una palabra preciosa, como toda la palabra del Señor. Es una parábola que está en el libro de Mateo, capítulo 18, un momento especial, en donde Jesús está enseñando a sus discípulos. Y muchas veces lo hacía para que lo pudieran entender por medio de parábolas. Y digamos así, era una forma de poder, a través de estas parábolas, dar a entender conceptos y explicar cómo tiene que ser nuestra vida para poder caminar en la presencia del Señor, para poder tener una vida, digamos, dando mucho fruto. Y esta palabra dice así en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Dice: entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 70 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, el empleado se encontró con un compañero
que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigasen a ese empleado hasta que pagase todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. Qué parábola esta, ¿no? Y qué pregunta la de Pedro, diciéndole: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y la respuesta de Jesús fue: no hay un número de veces que uno tiene que perdonar siempre. Y me pongo a pensar en este tema del perdón y lo veo a Jesús enseñando en todos los evangelios, lo vemos enseñando el tema del perdón una y otra vez. Y lo vemos a Jesús colgado del madero, después de haber sido azotado, después de haber sido castigado, después de haber sido insultado. Le pusieron una corona de espinas, lo clavaron de las manos, de los pies, y él en esas últimas palabras, en sus últimas frases, lo que él expresa e instala en ese momento de dolor, de sufrimiento, instala el tema del perdón. Dice Lucas capítulo 23, versículo 34, que Jesús dijo así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús instala en un momento tan duro, tan difícil, el tema del perdón. Él, el que estaba llevando en su cuerpo, en todo su ser, el castigo que merecíamos cada uno de nosotros, instalando el tema del perdón. Y la pregunta que me hago y la pregunta que te hago en este día es: ¿cuánto más nosotros la necesidad de perdonar al que nos ofende? Esta parábola es clarísima. Por lo que vemos, Jesús hace esa comparación entre el Señor que perdona a un digamos así, empleado, y ese empleado a su vez no perdona al que le debía, y el castigo que recibe la falta de perdón. ¿Qué es eso de la falta de perdón? Y bueno, la falta de perdón es querer cobrarse esa deuda, como lo explica la parábola. Me quiero cobrar esa deuda que creo que tienen conmigo, y quizás también lo que quiero es infringir quizás un sufrimiento igual o mayor al que me propinaron a mí. La falta de perdón nos va a ir llevando de a poco a tener sentimientos que no son buenos. Se guarda todo eso en el corazón y eso genera odio, resentimiento, rencor. Empieza a hacerse una raíz como la de un árbol muy profundo, lo que llamamos una raíz de amargura, y eso después es muy difícil de extraerlo y genera cosas aún peores, como es el sentimiento de querer vengarse de toda esa ofensa. Entonces uno puede pensar en este momento, entonces, ¿qué es perdonar? Y bueno, perdonar es librar a alguien de esa deuda, de ese castigo, de esa obligación. Yo lo estoy haciendo libre, como lo leímos en la palabra. El rey lo hizo libre de esa deuda que tenía. Cuando perdonás, haces libre a la persona
que quizás tuvo una mala actitud con vos, pero lo principal es que te haces libre a vos mismo. Vos soltás esas ligaduras que te están atando, esa falta de perdón que te va a oprimir y va a hacer que tu vida deje de dar fruto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del perdonar? Jesús se los enseñaba esto en las primeras lecciones. Allí recordamos en Mateo capítulo 6, en ese sermón del monte, vemos que Jesús les enseña a orar y una de las cosas que les explica cómo tiene que ser una oración incluye el tema del perdón. Perdona nuestras ofensas, una oración al Padre, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, hay muchos beneficios por los cuales tenemos que perdonar. Y el primer beneficio es que el perdón te va a acercar a Dios. En la palabra, en el libro de Mateo, en este capítulo 6, versículo 14, capítulo 6, versículo 14-15, nos dice: porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que la falta de perdón hace como un muro, una pared en nuestra relación con Dios. Y no queremos eso, queremos tener una relación abierta con Dios. Otro beneficio de perdonar nos, digamos así, sana el alma y permite que sean sanas las relaciones. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, la Biblia nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar al otro, sanar esas relaciones que pueden haber sido alteradas por alguna cosa que pueda haber ocurrido. Lo importante es sanar primero tu corazón para que sea sanada esa relación. Y eso a su vez también trae otro beneficio. Te va a traer, digamos así, una sanidad física. Está comprobado científicamente, estudios que responden a cómo la falta de perdón provoca enfermedades en los huesos, en el sistema inmunológico, cómo la falta de perdón trae problemas en la reproducción de células que no son buenas, cómo la falta de perdón altera el funcionamiento de los órganos principales que tenemos. Entonces es necesario que perdonemos al que tenemos entendido que hizo una falta con nosotros. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice: confesaos ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante el confesar esas ofensas unos a otros para ser sanada físicamente uno, para sanear las relaciones interpersonales. Otro beneficio que tiene el perdón va a hacer que tengas una vida de gratitud. Recordamos otra parábola de Jesús cuando entra en la casa de Simón el fariseo, y en esa casa Simón el fariseo no lo recibió como correspondía con las costumbres de la época, lavarle los pies, echarle ungüento en su cabeza, nada de eso. Pero sí vino una mujer que se echó a sus pies, una mujer que lloró, una mujer que se quebrantó ante la presencia del Señor, que derramó perfume sobre los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos toda esa temática, todo ese problema que ella tenía, todo ese ser que venía, que estaba alterado en ella. ¿Qué pasó? Jesús le responde en Lucas capítulo 7, versículo
48, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 50 le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces vemos que es bueno perdonar, va a hacer que te reencuentres, digamos así, con el propósito de Dios, va a hacer que tu vida cobre libertad, le cerrás la puerta al enemigo para que pueda provocar algún daño. Entonces, la otra pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, ¿cómo hacemos para perdonar? Lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión. Toma hoy mismo la decisión de perdonar a aquel y aquellas cosas que te agraviaron. Arrepentite delante de Dios, pedile perdón a Dios por haber pecado, por haber tenido este enojo, esta ira o quizás este resentimiento con alguien o con algo. Pedile primeramente perdón a Dios. Restauramos nuestra relación vertical con Él para después sanear la relación horizontal con los demás y también para perdonarte a vos misma. Es importante que pienses que también vos merecés perdonarte. Tenés que ser una persona que se perdone, que se quite las culpas del pasado y renunciar también a todo aquello que quiera venir a tu vida a traerte nuevamente raíces de amarguras, resentimientos y odios. Tenemos que perdonar. Pensemos en esta mañana a quién tenemos que perdonar, qué cosas tenemos para perdonar, qué cosas nos tiene que perdonar Dios a nosotros y qué es lo que me tengo que perdonar. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Esta mañana creo que quedó claro la necesidad que tenemos de pedir perdón, de perdonarnos, de pedirle al Padre que nos perdone, porque necesitamos de su perdón y necesitamos hacerlo esto diariamente, porque nos equivocamos y tenemos que restaurar las relaciones, primeramente con Él, luego con los demás y con nosotros mismos. Por eso en esta mañana vamos a orar para implorar ese perdón y para que el Señor vea nuestro corazón, que nuestro corazón desea ser un corazón perdonador, aprender a perdonar si todavía no lo hemos hecho. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta mañana delante de tu presencia a buscar tu rostro. Venimos como esa mujer que estuvo en la casa de Simón el fariseo, esa mujer que derramó sus lágrimas, que derramó su corazón. Venimos con esa actitud, con un corazón quebrantado delante de tu presencia, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos que equivocamos nuestro camino, que erramos al blanco. Señor, en esta mañana nos arrepentimos, te pedimos perdón. Perdónanos por las cosas que hacemos mal, las cosas que pensamos mal, que decimos mal. Nuestras actitudes muchas veces, Señor, ofenden. Nuestras actitudes limitan. Nuestras actitudes muchas veces actúan de una forma que no son la mejor para con el otro. Y sin querer estamos ofendiendo y sin querer estamos dañando. Te pedimos perdón por las veces que hemos dañado la vida de una persona. Perdónanos, Señor. Perdónanos las veces que quizás te hemos insultado a ti, te hemos agredido a ti, al agraviarte, al
darte la espalda, al no reconocerte, al quizás tener un orgullo, Señor, tan grande que no nos ha dejado ver que nos equivocamos y que nosotros necesitamos, somos los primeros en necesitar tu perdón y ser perdonados. En esta mañana, Señor, venimos a pedirte perdón en lo personal, pero también te pedimos perdón como hijos de Dios, como miembros de una nación, como miembros de un país, como Argentina. Te pedimos perdón, Señor, por la corrupción, te pedimos perdón por la violencia que se desata muchas veces por corazones que están dolidos, enfermos, que no han entendido, Señor, que tenemos que perdonarnos unos a otros. Desata, Señor, sobre esta ciudad esa gracia tuya del perdón, del perdonarnos unos a otros y de amarnos unos a otros. Precioso Espíritu Santo, sana nuestros corazones, sana las relaciones de padres con hijos, de esposos con esposas, las relaciones con los miembros de la sociedad, con el barrio. Sana, Señor, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Haz una obra de sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón, que sean sanas nuestras actitudes, que sean sanos nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar. Padre, hazlo con tu poder. Nosotros en esta hora estamos entendiendo que te hemos ofendido y te pedimos perdón. Restáuranos, Señor, para que podamos hacer las cosas bien. Restaura nuestra relación con los que hemos ofendido, Señor, que podamos tener un tiempo de diálogo con esas personas, un tiempo de restauración de la relación, de pedir perdón y también un tiempo para perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos por aquellas equivocaciones que quizás un día cometimos y que quizás no sabíamos que era un error, era una equivocación. Perdonarnos por las equivocaciones actuales, que quizás sabiendo que nos equivocamos, volvemos a caer en el error. Señor, y en esta mañana decidimos cerrar esa puerta, la puerta de la falta de perdón, porque no queremos que nuestra vida sea lastimada por el enemigo. No queremos que nuestra vida sea una vida sin fruto. No queremos que nuestra vida vaya, Señor, sembrando lágrimas en otros corazones. Queremos que nuestra vida sea un fiel testimonio de lo que tú viniste a hablar en la tierra. Queremos ser esos hijos que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso, danos siempre un corazón perdonador. Gracias, Señor, por este día, por perdonarme, por hacerme entender que debo perdonar y por perdonarme a mí misma. Amén, amén y amén. Que en esta mañana Dios bendiga ricamente tu vida y puedas ejercitar este arte tan hermoso que es el perdonar. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.